Benny Hill fue una de las figuras más icónicas de la comedia británica, conocido por su humor desenfrenado y su capacidad de conectar con millones de personas alrededor del mundo. Su programa, El Show de Benny Hill, fue un éxito rotundo durante décadas, alcanzando audiencias en más de 140 países. Sin embargo, detrás del éxito y las risas se escondía una sombra. A medida que los tiempos cambiaban, la popularidad del programa comenzó a desvanecerse, enfrentándose a crecientes críticas sobre su contenido y culminando en una cancelación que sorprendió a muchos. Pero, ¿qué fue lo que realmente llevó al final de este legendario programa de televisión? En este video, exploramos las causas detrás de la cancelación del show, los últimos días de Benny Hill, y cómo su legado sigue siendo motivo de debate hasta el día de hoy. 1. Los inicios de Benny Hill, de Alfred Hill, a ícono de la comedia. Benny Hill, cuyo nombre real era Alfred Hawthorne Hill, nació el 21 de enero de 1924 en Southampton, Inglaterra. Creció en una familia de clase media y desde joven mostró un talento innato para el humor. Sin embargo, su infancia no fue del todo feliz. Su padre, un hombre estricto, a menudo se mostraba violento, lo que marcó a Hill profundamente. A pesar de ello, su madre, una figura más amable, siempre lo apoyó, permitiéndole encontrar consuelo en el humor y la creatividad. A medida que crecía, Alfred desarrolló un amor por el teatro. Aunque su familia no tomaba en serio su deseo de convertirse en comediante, su pasión por hacer reír a los demás no desapareció. Desde joven, comenzó a realizar pequeños espectáculos humorísticos en su ciudad natal, disfrazándose y creando sketches cómicos que le permitieron ganarse el cariño de sus amigos y familiares. Su carrera como comediante profesional comenzó en los años 40, cuando empezó a actuar en teatros locales y programas de radio, pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que su carrera realmente despegó. Benny Hill había trabajado como gerente de escenario durante la guerra, pero fue su paso por el cuerpo de entretenimiento del ejército británico lo que lo llevó a perfeccionar su arte. Durante este tiempo, conoció al comediante Rec Farney, quien se convirtió en su mentor y lo impulsó a seguir adelante en su carrera. A lo largo de los años, Hill adoptó su nombre artístico en homenaje a Jack Benny, un comediante estadounidense que admiraba profundamente. Poco a poco, fue ganando notoriedad en el mundo del entretenimiento británico, y a finales de la década de 1950, Hill ya se había convertido en un hombre conocido gracias a sus apariciones en la televisión. Su éxito estaba a punto de alcanzar nuevas alturas con la creación de El Show de Benny Hill. 2. El Show de Benny Hill, el ascenso al estrellato mundial. En 1956, el show de Benny Hill debutó en la televisión británica y rápidamente se convirtió en un fenómeno. El programa, que mezclaba comedia física, sketches humorísticos y elementos de burlesque, era un soplo de aire fresco en la televisión de la época. Benny Hill interpretaba una amplia gama de personajes, desde ancianas gruñonas hasta galanes cómicos, demostrando su versatilidad como actor y comediante. El programa fue un éxito inmediato. Cada episodio presentaba una serie de sketches en los que Hill solía ser perseguido por mujeres hermosas, un elemento recurrente que se convertiría en una de las marcas distintivas del show. Además, la música pegajosa y las escenas de persecución acelerada, acompañadas por la famosa melodía Jacketti Sax, se volvieron icónicas. A medida que su popularidad crecía, Benny Hill se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión británica. La audiencia del programa no se limitaba solo al Reino Unido. El show de Benny Hill fue exportado a más de 140 países, llevando su estilo único de comedia a audiencias internacionales. En Estados Unidos, el programa también gozó de gran éxito, convirtiendo a Hill en una estrella mundial. Incluso aquellos que no hablaban inglés podían disfrutar de su humor físico y slapstick, lo que ayudó a consolidar su popularidad en diversos países. Sin embargo, a pesar de su éxito, el show de Benny Hill comenzó a atraer críticas. Aunque muchos apreciaban su humor ligero y despreocupado, otros lo acusaban de ser misógino y sexista debido a la forma en que las mujeres eran retratadas en sus sketches. Estas críticas no afectaron su popularidad de inmediato,
Pero con el paso del tiempo, el cambio de los gustos y las sensibilidades sociales comenzó a erosionar su base de seguidores. Durante 3 décadas, Benny Hill fue una superestrella de la televisión, pero los vientos de cambio estaban a punto de golpear su carrera, y el humor que una vez había hecho reír a millones de personas empezaría a ser visto bajo una nueva luz. 3. La controversia, críticas y el surgimiento de la comedia alternativa. A medida que la sociedad evolucionaba, también lo hacía el panorama de la comedia. En la década de 1980 surgió un nuevo movimiento conocido como comedia alternativa, que buscaba romper con los estilos tradicionales de humor, mientras que el show de Benny Hill continuaba siendo popular. Comenzó a enfrentar crecientes críticas, especialmente por su tratamiento de las mujeres en pantalla. Los detractores del programa argumentaban que los sketches de Hill perpetuaban estereotipos sexistas y que el uso de mujeres jóvenes y atractivas en roles casi exclusivamente decorativos era ofensivo. Comediantes como Ben Elton y otros representantes de la nueva comedia británica no dudaron en señalar lo que consideraban contenido anticuado y problemático. Las críticas se centraban en que la constante objetificación de las mujeres en los sketches de Hill ya no tenía cabida en una sociedad cada vez más consciente de los temas de igualdad de género. El surgimiento de la comedia alternativa marcó un punto de inflexión en la carrera de Benny Hill. Programas como Monty Python's Flying Circus y The Young Ones presentaban un tipo de humor más subversivo que abordaba temas sociales y políticos con una visión más progresista. El humor tradicional de Hill, basado en slapstick y el uso de dobles sentidos, comenzaba a perder relevancia en comparación con esta nueva ola de comedia. A pesar de las críticas, Benny Hill continuaba defendiendo su estilo de humor. Para él, sus sketches eran simples y divertidos, diseñados para hacer reír a la gente sin intención de ofender. Sin embargo, el público empezaba a dividirse, y mientras algunos continuaban disfrutando de su comedia, otros la encontraban cada vez más fuera de lugar. El cambio en las preferencias del público fue gradual, pero la percepción de El show de Benny Hill cambió drásticamente hacia finales de la década de 1980. Las críticas no solo venían del público, sino también de colegas dentro de la industria, lo que preparaba el terreno para lo que sería el final de un programa que, durante mucho tiempo, había sido intocable. 4. El declive de la audiencia. Los últimos años del programa. Hacia finales de los años 80, la audiencia del show de Benny Hill comenzó a declinar de manera notable. Mientras que en su apogeo, el programa alcanzaba más de 21 millones de espectadores solo en el Reino Unido para 1989, ese número había disminuido a menos de 10 millones por episodio. Aunque seguía siendo popular en otros países, en su tierra natal, la gente comenzaba a alejarse de su estilo de humor. Los intentos de revivir el interés por el programa no lograron el efecto esperado. Hill, consciente de las críticas sobre el contenido sexista, intentó adaptar algunos aspectos de su humor. Sin embargo, la esencia del programa seguía siendo la misma, y el público parecía haber perdido el interés. A medida que la audiencia disminuía, los ejecutivos de la televisión británica comenzaron a cuestionar la viabilidad del show a largo plazo. John Howard Davis, jefe de entretenimiento ligero de Thames Television, la cadena que producía el programa, tomó la decisión de poner fin a El show de Benny Hill en 1989. Para Davis, el programa ya había pasado su fecha de caducidad. Argumentaba que lo que había funcionado cuando Hill era más joven ahora resultaba menos apropiado, especialmente considerando que el comediante ya tenía más de 60 años. La noticia cayó como una bomba para Benny Hill. Tras décadas de éxito ininterrumpido, no podía comprender por qué su programa, que había sido un pilar de la televisión británica, estaba siendo cancelado. Se sintió devastado por la decisión, y muchos de sus allegados afirman que este golpe apresuró el deterioro de su salud. El fin del programa también marcó el final de una era en la televisión británica. Aunque Hill intentó seguir adelante con otros proyectos, ninguno alcanzó el éxito de su icónico show. La comedia británica estaba cambiando, y Benny Hill, una vez el rey indiscutible de la risa, se encontró sin un lugar en este nuevo panorama. 5. La vida después del show. Los últimos años de Benny Hill.
Después de la cancelación de El Show de Benny Hill, la vida del comediante cambió drásticamente. Acostumbrado a una rutina intensa de grabaciones y actuaciones, Hill se encontró la influencia de Benny Hill en la comedia moderna. A pesar de la controversia que rodeaba su estilo, la influencia de Benny Hill en la comedia moderna es indiscutible. Su uso innovador de la comedia física y el slapstick dejó una huella imborrable en muchos comediantes que vendrían después de él. Programas como Mr. Bean, protagonizado por Rowan Atkinson, utilizaron elementos del humor visual y el timing cómico que Hill había perfeccionado durante décadas. Uno de los aspectos más notables de la influencia de Benny Hill fue su capacidad para hacer reír sin necesidad de mucho diálogo. Su enfoque se centraba en el lenguaje corporal exagerado y las situaciones cómicas que podían ser entendidas por cualquier persona, independientemente de su idioma o cultura. Este estilo de comedia visual tuvo un impacto duradero en comediantes y cineastas que, en lugar de depender de guiones elaborados, utilizaban el movimiento y las expresiones faciales para provocar carcajadas. Además, el formato de sketches de Hill, en el que cada episodio presentaba múltiples escenarios y personajes, también influyó en la estructura de otros programas de comedia. Su capacidad para cambiar de personaje rápidamente, sin perder el hilo cómico, inspiró a una generación de comediantes que adoptaron un enfoque más flexible y experimental en sus propios shows. Programas como Saturday Night Live y Monty Python's Flying Circus heredaron esta capacidad para combinar distintos estilos de comedia en un solo episodio. No solo comediantes individuales se vieron influenciados por Benny Hill, sino también géneros enteros de la televisión y el cine. El cine de comedia de Hollywood, en particular, adoptó muchos de los tropos cómicos que Hill popularizó. Incluso en la actualidad, elementos de su humor pueden verse en películas y programas que utilizan la comedia física y el slapstick para entretener a las masas. A pesar de las críticas y los cambios en los gustos del público, el impacto de Benny Hill en la comedia moderna sigue siendo profundo. Su capacidad para hacer reír a generaciones de espectadores y su legado como pionero del humor físico lo consolidan como una de las figuras más influyentes en la historia de la comedia. 9. La relación complicada de Benny Hill con el éxito y la fama. A lo largo de su vida, Benny Hill mantuvo una relación ambivalente con el éxito y la fama. Aunque se convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mundial, siempre fue un hombre reservado que evitaba el centro de atención. A diferencia de muchas otras celebridades de su tiempo, Hill vivía una vida sorprendentemente modesta, sin grandes lujos ni ostentaciones. A pesar de su inmensa fortuna, acumulada durante décadas de éxito televisivo, Hill nunca compró una gran mansión ni se rodeó de un séquito de asistentes. Vivía solo en un pequeño apartamento de Londres y se sabe que, en lugar de disfrutar de los beneficios de su fama, prefería llevar una vida tranquila y alejada de los medios. A menudo se le veía caminando solo por las calles de la ciudad, vestido de manera sencilla y sin llamar la atención. Su relación con la fama fue aún más complicada debido a su vida personal. Benny Hill nunca se casó ni tuvo hijos, y aunque hubo rumores de varias relaciones a lo largo de su vida, ninguna llegó a formalizarse. Algunos amigos cercanos comentaron que Hill era un hombre tímido, que prefería la soledad a las multitudes. Esto contrastaba enormemente con su personaje en pantalla, siempre rodeado de mujeres hermosas y envuelto en situaciones cómicas y bulliciosas. A medida que envejecía, la soledad de Benny Hill se hizo más evidente. Tras la cancelación de su programa, su círculo social se redujo aún más, y muchos de sus antiguos compañeros de trabajo se distanciaron de él. Aunque aún recibía cartas de admiradores de todo el mundo, Hill pasaba la mayor parte de su tiempo solo, lo que algunos de sus amigos describieron como un final triste para un hombre que había dedicado su vida a hacer reír a los demás. La relación de Benny Hill con la fama era un reflejo de su compleja personalidad. Aunque disfrutaba de su éxito profesional, nunca permitió que éste definiera su vida personal. Prefirió mantenerse en segundo plano, lo que, a pesar de su inmenso talento, lo llevó a vivir sus últimos años de manera discreta y apartada. 10. El legado de Benny Hill, un ícono de la comedia incomprendido.
A pesar de la controversia y las críticas que enfrentó a lo largo de su carrera, el legado de Benny Hill sigue siendo un tema de debate. Para muchos, fue un genio de la comedia, un hombre que entendía como pocos el poder de la risa y que, durante décadas, trajo alegría a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, para otros, su humor representa una época superada, un estilo que ya no tiene lugar en la sociedad moderna. Hoy en día, Benny Hill es visto como una figura complicada. Mientras que algunos celebran su talento para el slapstick y su capacidad para crear personajes entrañables, otros critican la falta de evolución en su estilo y la manera en que retrataba a las mujeres en su programa. Estas críticas han llevado a que muchas cadenas de televisión opten por no volver a emitir sus programas, lo que ha reducido la visibilidad de su obra en las nuevas generaciones. A pesar de esto, el nombre de Benny Hill sigue siendo sinónimo de comedia física y entretenimiento desenfadado. Incluso aquellos que lo critican no pueden negar el impacto que tuvo en la televisión y en el humor mundial. Su programa sigue siendo un referente para comediantes que buscan provocar risa a través de situaciones absurdas y juegos visuales. La figura de Benny Hill, como tantas otras leyendas de la comedia, es a menudo malinterpretada. Su vida personal, marcada por la soledad y una relación distante con la fama, contrastaba con la energía y vitalidad que mostraba en sus programas. Su muerte en 1992 dejó un vacío en el mundo del entretenimiento, pero también abrió la puerta a un debate más amplio sobre el papel de la comedia en la sociedad. El legado de Benny Hill es, en última instancia, una mezcla de éxito, controversia y una profunda influencia en la cultura popular. Aunque su estilo de humor ya no sea tan apreciado como en el pasado, su contribución a la historia de la comedia sigue siendo significativa, y su nombre continúa evocando risas y recuerdos en millones de personas alrededor del mundo.